Anda, pero ¿quién está por aquí? Que aproveche. Está bueno esto, ¿eh? Primer plato. Segundo plato. Doble postre. Triple postre. Esto está muy Se me bueno. acaba de caer la baba. Es un rollito de hojaldre con queso feta y espinacas. 75 céntimos. Supermercado, primero que entramos, y nos está pareciendo más barato que Francia, ya así de golpe. Pensamos que en Alemania sería más caro que en Francia, pero parece más barato. Mola. Guten Tag. Buen día. Guten Tag. Buenas tardes. Dejamos atrás la Selva Negra y nos dirigimos a una pequeña localidad alemana, Göppingen. Pues hemos comido genial. Sí. Todo lo que habéis visto y además que estaba escondido y no os lo enseñé, también una ensalada de macarrones con queso, feta y demás. Y nos costó 6,69. Pagamos 6 con algo, sí, y es que fue un montón de comida, incluyendo los plátanos, los yogures, chocolate, la ensalada de legumbres, la ensalada de la pasta y el churrito ese de queso y espinacas. La verdad es que muy bien. Sobre todo el chocolate. Y además amablemente nos dejaron pasar allí al baño para luego lavar los dientes y hacer el pis. Y hemos quedado muy contentos, muy bien y muy contentos. Y otra cosa más que me está llamando muchísimo la atención es que todo el mundo, todos los alemanes con los que nos estamos encontrando son súper agradables y súper abiertos. Todos vienen a junto nuestra, nos saludan, nos preguntan qué tal estamos, nos preguntan hacia dónde vamos, de dónde venimos y demás. Son muy agradables. Pero muy por encima de la media, o sea, muy por encima de lo normal, súper curiosos. Sí, sí, mucha más gente de lo habitual. Paramos un momento en el supermercado y ya varias personas vienen a junto nuestra o nos miran, nos saludan, nos sonríen. Un montón de gente. Yo me pensaba que los alemanes, nunca había estado aquí en Alemania, es mi primera vez, y pensaba que los alemanes iban a ser como algo más fríos, pero todo lo contrario. Precisamente, eso es lo bonito de viajar. Es el mejor desmontador de prejuicios que existe. A ver, llevamos un día. Pero es que en un día ya estoy alucinando Sí, con es cómo una es la pasada. gente. Especialmente la gente jubilada, o sea, la gente mayor, son los que más vienen. Y aunque no sepan hablar inglés, intentan hablar con nosotros igualmente. Sí, te hacen sentir muy bien y muy cómodo. Ah, es allá adelante. Bueno, pues me voy a hacer un... Tú tira pa'lante, tira pa'lante. Sí. Tira pa'lante, tira pa'lante. Ah, estás en el carril bus. Me tengo que meter aquí. Y ahí va Coti directo a hacer la jaimitada del día. Claramente, te tienes que seguir recto. Ay, los alemanes te van a decir estos españoles. No pasa nada. Excuse-moi. Excuse-moi, te saltaste el semáforo en rojo. Nadie vio nada. Vaya casitas y vaya iglesia más extraña. Aquí venimos a Alemania y la liamos, Cotillo. Bueno, a ver, no pasa nada. Primero te cuelas, después te pasas un semáforo en rojo. Le pedí perdón con la mano después. Al semáforo. Estamos hasta los mismísimos... Pi. Estamos llegando al alojamiento que tenemos para esta noche de Airbnb y está siendo una tortura. O sea, hay un tráfico de locos, pero de locos. Te estoy parando en 800 semáforos, me están tocando todos los semáforos en rojo, los coches están dormidos. Hace mucho calor. Sí, hace muchísimo calor y al no avanzar pues cogemos mucho calor nosotros, mucho calor la moto y está siendo un poco desesperante. ¿Cuántos minutos eran y cuántos kilómetros? 21 kilómetros, 34 minutos. O sea, una locura. Al fin, sí, salimos de los atascos. Madre mía, qué mal lo pasé, con el calor allí están parándonos seguidos en los semáforos, al sol, los semáforos en verde duraban nada, los semáforos en rojo eran eternos. Además que cuando te metes en las ciudades y deja de haber árboles y deja de haber bosques, sube como, no sé, 5 grados mínimo fácil, o sea, así de golpe. ¿Esto que es aparcado? Joder, tío. Estos aparcamientos... Ah, yo pensé que estaba parado. Sí, estos aparcamientos me confunden mucho. Porque aquí en Alemania estamos viendo que las plazas de aparcamiento las ponen así, en medio de la carretera. Yo no me lo explico esto. Ya estamos en este pueblo que se llama Göppingen
nombre un poco raro que me gusta. Pudimos ya descargar la moto después de subir 3 pisos cargando todo a mano. 3 pisos, 3 veces. Hace mucho calorcito, ya lo estábamos esperando y deseando, así que vamos a ver si podemos encontrar un buen sitio para tomarnos una cerveza. Sí, por favor, hay que probar la cerveza alemana. Así que vamos a ir al centro a dar un paseíto, a ver si vemos algo chulo. Vamos a cenar algo y a trabajar un poco, porque a pesar de que queremos aprovechar y descansar y conocer, también hay que trabajar porque tenemos que hacer cosas de nuestros trabajos y luego por otra parte también tenemos que hacer vídeos para vosotros. O sea, nuestros días empiezan muy temprano y acaban muy tarde. Estamos siempre con el agua al cuello, cansados y ahí vamos. Pero, bueno. Pero yo os digo una cosa, a mí me encanta. Sí, a mí también. Yo Disfruto muchísimo. os juro que a pesar del cansancio y todo merece la pena y no cambiaremos todo esto que estamos haciendo por nada del mundo. No. Ya se nos olvidaba, hemos dormido aquí, pedazo de habitación, cama mega gigante, espacio para trabajar. 31 euritos. Y muy bien, ya nos estamos preparando para bajar las cosas. Además la moto la hemos guardado en el garaje, aunque ha dormido súper bien y fresquita. Igual que nosotros. Igual que Y nosotros. para que veáis que también en Alemania se pueden encontrar cosas muy interesantes. Nos tocó desplazarnos un poquito de la ruta. No vamos en línea recta, pero nos merecía la pena porque la media de precio para dormir es en torno a 60, 70 euros en alojamientos de este estilo. Y este por 31 está genial. Pudimos trabajar, pudimos editar, pudimos subir el vídeo nuevo de esta semana. Con internet a toda velocidad, fibra. Y dormir pues en una cama, que también se agradece de vez en cuando. ¿Preparada para salir? Sí, ¿es para la izquierda o la derecha? Creo que es para la derecha. Vale. Sí, ¿no? No, la estación está de izquierda. Es para la izquierda. No, o sea, el río está ahí. Entonces para la izquierda. Y A ver. así, de buena mañana, empezamos el día más perdidos que Turco la La neblina. estación está de ese lado. Entonces tenemos, si saliéramos de la estación a la derecha, entonces para la izquierda, sí. ¿Preparados? ¿Listos? Sí. ¡Cling, cling, cling, cling! Ojo, con semáforo de salida. Ahí va. Esa. Muy guay la noche en Göppingen. Habitación de lujo. El camionero no nos quita ojo. Muy buena elección haber venido hasta aquí, haber hecho noche aquí. Fernando, súper buen anfitrión. Seguimos la marcha. Yo estos días estuve así un poquito malita, que me debía coger el frío, pero ya con el calor creo que ya estoy recuperada, más o menos. Vamos a intentar ir hacia un lago que encontró Coti en Google Maps e intentar bañarnos, porque a priori en las fotos parece que el agua está limpita y demás, pero bueno, al final sabemos que muchas veces no son como se ven en las fotos. Bueno, en las fotos el lago sale congelado. También, pero no va a ser el caso, que estamos en pleno verano. Salimos de Göppingen, dirección Ummendorf, y como os hemos dicho, vamos a intentar hacer una parada en un lago. Nada más salir de Göppingen o Göppingen. ¿cómo Göppingen, es? sí. Göppingen. Estamos en los paisajes de Suiza. Bueno, de Suiza no, en los paisajes... En los paisajes como los que vivía Heidi, que creo que Heidi era en Suiza, pero Sí, pero bueno, da igual, el paisaje tenía que ser muy esto parecido se a le este. parece mucho, mola un montón, porque es así como el rollo valle y los bosques frondosos a los lados. Seguro que esto también en su día era bosque, pero ahora son fincas. Yo le haré, Qué buen día hace hoy, qué contenta estoy, qué bien he descansado y qué ganas de hacer de todo, de ver cosas, conocer gente, pegarme un baño, disfrutar del día, disfrutar de todo y de comer. Que estamos encontrando unos comiditas que no estamos haciendo en el Aldi, cojo, ¡pi!
Y además es que los precios, no sé si ya lo hemos dicho ayer, pero es que los precios los estamos viendo más baratos que en Francia. Sí. Y eso nos mola. Lo que no compensa bajo ningún concepto en Alemania, o casi bajo ningún concepto, son los campings. Tienen unos precios desorbitados en comparación a habitaciones que puedes encontrar de Airbnb, como hicimos hoy. O sea, los campings están entre 20, 30, 35 y hasta 40 euros. Sí, a ver, igual se pueden encontrar, como encontramos en la primera noche, un camping granja, más bien era una granja, por 16 euros, está bien. Y probablemente sí haya más así, pero es complicado encontrarlos, porque todos los que hemos rastreado por Google Maps, todos nos íbamos a de 20 para arriba, 20, 30 euros más o menos era la media. Claro, entonces, o duermes al raso, que también es una opción, pero el tema es que estamos haciendo etapas cortas. Nos está gustando hacer etapas cortas para no matarnos en la moto, porque sí, Y podríamos ir despacito, disfrutar Exacto. de camino, parar, ver cosas. La tienda la puedes montar, según nos dice la gente, puedes hacer acampada de alguna forma libre, pero solo para dormir. O sea, tienes que montar la tienda por la noche y recogerla por la mañana, como hicimos en España. ¿Qué pasa? Que eso al final te cansa mucho. Aquí no es tan fácil esconderse como en otros países y es bastante agotador. Tienes que llegar tarde a los sitios, montar, luego al día siguiente te levantas ahí corriendo, prepara todo porque si te pueden venir a llamar la atención. Y bueno, de los alojamientos, pues si vas apañando con Airbnb vas eso, entre 30, 35, el de esta noche van a ser 37 euros, pero vas apañando bien. Son un precio que para ser Europa es más que razonable y para ser Alemania está muy bien. ¿Os acordáis del paquete que enviamos desde Le Mans? Pues nos pasó una cosa. Perdón, hay ciervos, Ay, sí, ahí, sí, mira, venado. cervatillos. Sí, qué bonitos, pero esos son diferentes, son blancos y grises, con Sí, pintitas. eso está vallado. Porque son cervatillos, son crías aún. Sí, ¿No viste la peli de Bambi? Que cuando es pequeñito tiene manchitas blancas. no. Cuando crece desaparece. Bueno, sí, pero no me acuerdo. Pues os comentaba que después de enviar el paquete de cosas después de Le Mans, para seguir descargando la moto, me llaman del trabajo para decirme que les han llamado que tienen un paquete de la empresa con cosas de Ford, un teléfono, equipajes y así. Y me llaman, oye, esto es tuyo y tal, porque la dirección es española. Y digo yo, ¿sí? ¿Y cómo fue eso? Y dice, no, porque me dijeron que lo tienen ahí abriendo y que no saben qué hacer con él. Llama a este teléfono. Y me pongo ahí a hablar con el fulano francés que tenía el paquete de la compañía y dice que no tenía forma de enviarlo porque no sabía hacia dónde iba. Pero lo que tampoco sé es cómo consiguieron los datos de contacto, porque eso es un misterio. En fin, que al final pude hablar con el tío, solucionarlo y él nos arregló la papeleta, nos hizo la tarjeta de envío y envió el paquete. Y por fin llegó hoy el paquete a España. Esta mañana llegó. Ya lo recibió la madre de Lau. Sí, ya fue a recogerlo mi madre, ya lo abrió, está todo perfecto. Así que muchas gracias a la persona que se responsabilizó de nuestro paquete por ser buena persona y dejarlo tal y como estaba. Y así que contentos. Sí, muy contentos. Pudimos descargar la moto y quedarnos con todas las equipaciones de Ford, que mola mucho. Curvines, se vienen curvines. Buah, cómo estamos disfrutando esta carretera, ¿eh? Nos faltaba esto en Alemania, Lau. Sí, desde que entramos no hicimos más que ir por carreteras pequeñas, pero con mucho tráfico y semáforos y demás. Nos faltaba así carreteras rurales, que de hecho me pensaba que digo, a ver si no existen estas carreteras. Sí, es un cuervo, un águila. Un águila enorme. A ver si en Alemania no existen estas carreteras. Sí, existe. Wow, mira el país, ¿eh? ¿Cuántos 3 águilas, 4 águilas. están buscando? Conejos, supongo. Sí. O los ratones o así. Para los que no lo sepáis, esto de aquí abajo es la autopista alemana. Aquí le llaman Autobahn. Y estos tramos que son así de línea recta y con varios carriles no tienen límite de velocidad, algunos. No sé si este tramo en concreto es así o no, pero muchos tramos no tienen límite de velocidad. Entonces ahí puedes ir a la velocidad que te apetezca. Si tu coche corre 300, 300. Y si tienes un Bugatti y quieres ir a 400, puedes ir a 400. Nosotros no nos vamos a meter con la foto porque no corre tanto y con toda la carga que llevamos tampoco queremos ir a 150 o 160, que creo que es lo que corre la moto. Y con este peso correrá menos. Vamos muy tranquilos y muy relajados por aquí. Además, ahora mismo no somos muy aerodinámicos, que digamos. No.
Y una de las curiosidades, es verdad, que tiene el Autobahn es que cuando estás en los tramos de sin límite de velocidad, en los carriles rápidos hay una velocidad mínima a la que debes circular para que no seas un problema o un impedimento para los coches que van rápido. Entonces tienes que ir por los carriles de la derecha obligatoriamente y hay radares que si vas por los carriles de la izquierda a menos velocidad en la que te exigen, te multan por ir lento, lo cual está muy bien hecho. La vida al revés. No, al revés no, o sea, tiene mucho sentido y está bien hecho. Claro, exacto. Si viene un coche a 300 y tú estás a 120, eres un peligro. Es muy peligroso. Seguimos en esta preciosa carretera, pero estamos entrando en una zona muy ventosa, que hay molinos de viento. Hoy debe ser que el día no es el más potente de todos, porque hay algún que otro molino parado. Y esto nos está recordando, primero, al día en el que entramos en Francia, que sufrimos mucho viento, racheado, pero sobre todo nos recuerda uno de tantos días que estuvimos viajando por México, porque sí, en 2019 estuvimos 2 meses viajando por México, hicimos desde México DF hacia abajo, recorrimos todo el sur del país, o casi todo lo que pudimos, y cruzando por una zona que se llama La Ventosa. En Oaxaca. Está plagadísimo de postes de molinos de viento, pero a miles era imposible contarlos todos, y fue el día que sufrimos más viento en la carretera en toda nuestra existencia. Era una locura, el coche se iba tambaleando a lo loco. No quiero pensar el día que volvamos a pasar por allí en moto, porque volveremos a pasar. México tiene un gran hueco en nuestro corazón, porque ya lo conocemos. El resto de países de América del Sur y América Central también lo tendrán, porque estoy seguro que son igual de bonitos, pero México, que ya lo conocemos, lo consideramos como una segunda casa, nos gustó muchísimo y tememos el día que volvamos a pasar por allí. Pero ¿dónde vas, Iván Patricio? ¿Qué haces aquí en Alemania con tu tractor verde? Guapa la caja detrás, ¿eh? Sí, hay una fiesta de los tractores o algo, o manifestación, porque van todos por aquí, ¿eh? Reunión de tractores. Las ruedas son de radios, están guapísimas. Para quienes no sepáis quién es Iván Patricio, podéis verlo en el episodio, uno de los episodios de La Furgo, que os dejamos el link aquí arriba, y veis el día que conducimos su tractor todo guapo por ahí, por su pueblo de Tricio y por la finca. Llegamos aquí a esta charquita, bajamos por aquí y nos salió un señor alemán gritándonos Hansen, Schuchen, Hansen, Hansen. Y nos acaba de echar fuera. Sí, entendimos que aquí no podíamos venir con la moto. Bueno, es que aquí había una señal de prohibido circular, pero claro, la barrera estaba abierta. Nos hicimos un poco los suecos. Sí. Ay, mira en el mapa a ver cómo podemos llegar al otro lado. Off-road, off-road. 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 Hasta ahí ya. Aquí sombra, ¿no? El chocolate de la maleta se va a fundir. Pum, de chocolate. Es hacia allí hay más zonas de aparcamiento. Sí, pues bájate. ¿Y por qué? Así maniobro más fácil. Ah, vale. Ahí hay barro en esa sombra. Ahí va, empújame. ¿Te empujo? Sí, un pelín. Sí, ya sé que debería empujarme yo solo hacia atrás, pero entre que no le llego bien al suelo y toda la carga que llevamos, me resulta complicadísimo maniobrar sin ayuda. Ya. Ahí lo va Bajamundo, ahí lo va Bajamundo. Prohibido acampar, prohibido campos. No sé si ahí en esa sombrita. Prohibido motos, prohibido coches. Ya todo prohibido. Prohibido barcas. No sé si son. Prohibido personas. Aquí. ¿Dónde están? Ahí hay sombra. Perfecto. Pues Coti ya encontró la sombra. Qué tranquilo es el sitio, qué buena pinta tiene. Yo sé de alguien que se va a pegar un baño. Sí, un señorito. Aparte que tiene como parcelas, tío, cómo mola. Sombrita, para el chocolate. No sé, ponerle un pelín más para adelante, así le da más sombra el chocolate. Mira, para mojar los piececitos. Y para darse un bañito también. Sí, el agua buena pinta. Qué bonito es, mira, allí hay gente nadando, la charca. Aló. Qué bien se te ve ahí, ¿eh? ¿Te vas a bañar o no? Un bañito va a caer, por supuesto. Hay que inaugurar el viaje de baño. In a long lost dream
vas a empujar, vamos a ir. Voy a girar así para atrás. Así. Sí, porque para adelante es más pendiente. 1, 2. Ay. Dale. Atentos a las caras de las alemanas viendo nuestras lamentables maniobras. Vaya show, alguna hasta se aparta. Dale. Hay margen, ¿no? Sí. Sí, hay margen. Listo. Ahí ya salimos. ¿Estás? Bye, bye. Es, Bye, bye. Nice to meet you. Auf Wiedersehen. Have a nice time, a nice journey. You too, thank you. Bye, Danke. bye. Was a pleasure. Pues muy guay el laguito este, Joder, Coti. súper guay el lago, súper guay las señoras alemanas que estuvieron ahí de cháchara con nosotros y como siempre, pues la gente alemana súper ultra mega agradable, especialmente agradables. Es una gozada. Gozada a los 2 baños que te pegaste, Ah, qué ganas tenía Uy, cuidado con los charcos. con el off-road. Ahora la moto estaba limpita y ahora con este polvo. Nah, se va a seguir limpia, está seco, está muy seco. Claro que sí, si es coña, hombre. Pues ahora vamos hasta un supermercado que vimos que había 10 minutos. Vamos a comer algo y después continuamos. Ya estamos cerquita del alojamiento donde vamos a parar esta noche. Hay un coche detrás nuestro súper peculiar, le voy a dar paso, así lo veis. Guapo, Cómo mola, tío, coche extrañísimo. mola muchísimo. Sí, no sé qué coche será ese, pero está guay. Para pasear por estas carreteras así tan bonitas, puede ser un coche muy divertido. Pero nosotros también vamos descapotados, ¿eh? Lau, ¿pero qué uso le estás dando a la esterilla? El mejor uso que se le puede dar ahora mismo. Como en la habitación no tenemos mesa, solo tenemos la cama y las butacas estas, pues nos fabricamos una mesa con las esterillas. Perfecto. Para saber cómo sigue esta historia, suscríbete, dale a like, deja tu comentario y no te pierdas el próximo episodio.